Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este espacio en mi página de Facebook. Araceli César de Álvarez te saluda con mucho agrado, como siempre, muy agradecida con el Señor porque nos permite este enlace. Y lo mejor es aprovecharlo con lo mejor que me ha sucedido, que es conocer a Dios, conocer su palabra, que es maravilloso. Quiero compartirte en esta hora un mensaje que yo sé que tu corazón lo va a agradecer mucho. Y es siguiendo nuestra serie que hemos venido teniendo, profundizando los mandamientos. Sabes que al estar buscando el título de cada semana, porque a mí me gusta dedicarle tiempo a preparar para que primero mi corazón lo reciba y luego también yo pueda compartirlo. Pero que aparte que edifique mi vida, también que edifique a la de otros. Y yo le decía al Señor que sí vamos a continuar con la serie de profundizando los mandamientos. Y Él me trajo algo bien interesante en pensamiento acerca de en el Nuevo Testamento, cómo la dinámica que se escribía entonces, fíjate, todas las palabras que encuentres que dice Jesús, los apóstoles, que Dios menciona acerca de los mandamientos, era de lo que ya estaba escrito, que sin duda pues son palabras eternas, que son vigentes, que son para todo el tiempo. Pero en el Nuevo Testamento él iba bajo la gracia de salvación en Jesucristo, él iba a agregar ahora instrucciones. Y entonces esos son ahora esos nuevos mandamientos, no son sugerencias, son enseñanzas, son ordenanzas, son una guía. Y bueno, me llevó a la porción de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 16 al 19. Y quizás es un pasaje que hemos leído, algunos hasta de memoria se saben, pero que el énfasis aquí es ponerlo en práctica, que es lo más desafiante e interesante que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Entonces el título es Cuatro instrucciones divinas. Y hay muchas, porque tanto las cartas del apóstol Pablo como las del apóstol Juan, como las del apóstol Pedro, que dominan, ¿verdad?, la gran mayoría en el Nuevo Testamento como cartas, en escritos más cortos, hay mucha instrucción para vivir la vida cristiana. Entonces aquí tenemos que creerle a Dios y hacer un giro y terminar con esa forma de pensamiento de tradición religiosa, de hacer o comportarnos como vemos que otros lo hacen, sino tenemos que ir al original, tenemos que ir al manual de vida. Y cuando estaba yo leyendo esto dije, bueno, es desafiante porque no es fácil, pero es posible, ¿sí? Porque Dios ayuda. Entonces fíjate, y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 19, empieza diciendo, estén siempre gozosos, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuatro instrucciones divinas. Yo te pregunto, amado, amada, de estas cuatro instrucciones, acciones, reacciones, actitudes, prácticas, ¿las vives? ¿Las experimentas? Porque cuando Dios habla de estén siempre gozosos, habla de siempre. Cuando habla de nunca dejen de orar, está hablando de ser constantes. Cuando habla de sean agradecidos en toda circunstancia, me gusta mucho cuando dice en toda circunstancia o en todo, porque no dice den gracias por todo, porque hay cosas que cuesta mucho trabajo dar gracias porque son cosas trágicas, son cosas injustas, son cosas feas. Pero en medio de lo trágico, de lo injusto, de lo feo, podemos dar gracias porque vemos la intervención de Dios, que al intervenir Él, valga la redundancia, entonces podemos dar gracias porque no nos pasó algo más malo o Él evitó que pasara algo peor
o Él sacó de eso difícil bendición, ¿verdad? Y sobre todo porque dice que seamos agradecidos porque es su voluntad. En ocasiones estamos ahí, ay Dios, muéstrame tu voluntad, y el Señor dice, sé agradecido, ¿verdad? Y luego dice, no apaguen al Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte para que reflexiones conmigo acerca de estas 4 acciones, de estas 4 instrucciones, de estas 4 enseñanzas, y que en el Nuevo Testamento vienen a ser como mandamientos. Porque esto es algo que sí debemos practicar, pero ¿sabes qué? Ya está dentro. Porque el Espíritu Santo de Dios lo produce, ¿sí? Entonces, solamente tenemos que ser obedientes y sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Para que esto fluya, para que esto suceda, para que esto pase. Es que debemos dejar, sí, morir los deseos de la carne, sí, dejar de alimentar los malos deseos, sí, morir al yo, al egoísmo, al orgullo, a la autosuficiencia, sí. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es que practiquemos estas cosas. Ahora, en este capítulo 5 hay más, ¿sí? Pero yo te quiero compartir estas 4. Entonces vemos que estas son para practicar día a día. Estas no son para días especiales o fechas memorables. Esto es para el diario vivir, para que sean hábitos. Fíjate, el hábito de estar contentos, gozosos, el hábito de tener siempre en nuestra mente y corazón la oración, ¿no? Nuestro espíritu conectado con Dios, el hábito de ser agradecidos, ¿sí? Y estas 3 acciones van a promover que no apaguemos el Espíritu Santo. Ausencia de estas acciones, que estamos con un corazón triste todo el tiempo, o enojado, o temeroso, o decepcionado, o vengativo, no va a haber el fluir del Espíritu y podemos apagar. Cuando falta en nuestro corazón esa comunión, que no es, yo ponía ayer en mi Face, si nada más oras a Dios por necesidades, pues es una guía humana, todo el mundo lo hace. Tenemos que aprender a orar a Dios constantemente y cuando Él nos llama a esa comunión. No nada más cuando yo percibo una necesidad, porque déjame te digo, no todos lo percibimos, ¿sí? Y el hecho de que podamos ser agradecidos solamente cuando Dios nos muestra lo bueno que ha sido con nosotros, aún a pesar de no conocerlo antes, ¿sí? Y entonces podemos aplicar estas verdades a nuestra vida y estamos cumpliendo algo que va a ser el reflejo de Dios en nuestra vida. Si lo hacemos en la fuerza humana, así como que obligadamente, está bien, voy a ser más agradecido, voy a incrementar mi oración, voy a tratar de estar gozoso. No, o sea, no funciona. No es así. No es así. Porque no es en tu fuerza. Esto es súper poderoso. Esto es generado por el mismo Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué te va a traer? Si lo haces solamente humanamente, pues frustración, ¿no? Y no va a haber una constancia y va a haber muchos límites. Entonces aquí podemos, al estar fortalecido con estas acciones, fíjate, si tenemos la visión de Dios y a pesar de logramos estar gozosos, logramos estar orando, logramos ser agradecidos, va a cambiar la dimensión de las cosas en nuestro diario vivir. Porque estamos en un mundo imperfecto, un mundo caído, no toda la gente tiene temor de Dios, hay gente que actúa de mala voluntad, pero nosotros vamos a ser responsables delante de Dios de lo que Él quiere generar en nuestro ser, ¿sí? Junto con esto, Dios nos da muchas virtudes, nos da los 9 rasgos de ese fruto espiritual que genera quien es salvo por la gracia, y ahorita lo vamos a profundizar más, y nos da poder. Y el poder que Dios da es divino, trasciende lo humano, ¿sí? Él dice que nos ha dado un espíritu de poder. Entonces, su poder se manifiesta de muchas maneras.
claro, los milagros, pero en el diario vivir podemos experimentar. Vamos al número 1, ¿qué te parece? Estar siempre gozosos, siempre alegres. Y me fui a la concordancia y encuentro que hay muchas menciones de la palabra alegría y menos de la palabra gozo. Pero en distinto se ocupa tanto el gozo como la alegría refiriéndose por ejemplo, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Bueno, pues se gozaba. O sea, no iba alegre en el sentido emocional, sino iba en una respuesta espiritual. De hecho, el gozo no es una emoción humana. Escúchame, es fruto del Espíritu Santo, por lo tanto es una expresión divina, ¿sí? El gozo es Dios fluyendo a través de ti, de tu mirada, de tu hablar, de tu expresión, de tu actitud. Ahí está el gozo. Y no es que tengamos la vida resuelta, no es que todo esté de maravilla, no es que no haya problemas, no, sino que esto trasciende a pesar de, ¿sí? Otra, el gozo es resultado de la salvación en Jesucristo por gracia y de su perdón dado a nuestra vida. En el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel que ha sido perdonado, ¿sí? Entonces vemos que la bienaventuranza es como el superlativo en el Antiguo Testamento de la felicidad, porque significa dichoso, doblemente feliz. El bienaventurado es un concepto bíblico. Y entonces encontramos que en el Nuevo Testamento es el gozo, porque ya la presencia de Dios está constante allí. Y podemos experimentar a través del perdón, hay un gozo especial. Por eso luego ves en la calle mucha gente enojada, muy triste, porque trae la culpa, la condenación. ¿Y cuántas veces llegan a ir a hacer una confesión de pecado y les dicen, haz esto, haz aquello, y lo hacen y siguen igual? Porque no experimentan la libertad que trae el poder de la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Y entonces podemos encontrar que la pérdida del gozo es por causa de pecado. Y vemos el Salmo 51, ¿verdad? Cuando le dice el salmista al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, ¿sí? Él había pecado tremendamente contra Dios y su prójimo, y lo primero que percibió el salmista, ¡hey! Ya no hay gozo. Fíjate cómo el pecado te roba. Y más si no se reconoce, se confiesa y se abandona, ¿no? Porque no nada más es, sí reconozco y lo confieso, no, hay que abandonarlo. El Salmo 51 clamaba el salmista y dice, recupérame el gozo de mi salvación, ¿sí? Y entonces encontramos que el gozo también es fuente de fortaleza, ¿sí? Ahí en Nehemías 8:10, la historia es hermosa. Hoy en la mañana que compartía con las mujeres de 24/7 de nuestra iglesia, les preguntaba, hay de todo, hay personas que tienen ya tiempo en Cristo y otras que empiezan su caminar. Pero me gusta cuando cuento así relatos del Antiguo Testamento, me gusta preguntar, ¿quién sabe este relato? Porque algunos que ya saben, sí, ya me lo sé. Sí, pero hay gente que no se lo sabe. Entonces les conté brevemente el relato del libro de Nehemías, que es hermosísimo y que si no lo has leído completo, léelo porque está precioso. Y entonces este era el copero del rey persa. Él era el que servía el vino para ver si no estaba envenenado, o sea, se la jugaba todos los días. Y cuando le vienen noticias de que en su pueblo donde vienen sus padres, que era Jerusalén, está abandonada, está desolada, está llena de escombros y basura, y entonces él siente en su corazón carga y le entristece. De hecho, se mete en ayuno, en oración, pide dirección a Dios. Y cuando se presenta ante el rey a servirle su vino, pues el rey se da cuenta que está triste. Y a mí me llama mucho la atención que el rey le dice, ¿por qué estás triste? Entonces quiere decir que era raro que él estuviera triste, ¿sí? Yo digo que en la actualidad a muchos de ustedes, ¿verdad? Les llegan a decir, ¿y ahora por qué tan contentito? Porque es raro que los vean gozosos. Qué cosa, ¿no? Bueno, pues él, a pesar de que se jugaba la vida todos los días, él estaba contento sirviendo a Dios en un lugar pagano, porque ahí Dios lo tenía
como un testimonio. De tal manera que el rey le patrocina la reconstrucción de las murallas de Jerusalén con todo y puertas nuevas, y le da todos los materiales y le da todos los recursos para que haga esa obra. Fíjate lo que ocasiona ser fiel a Dios. Ahora, están en esa obra tremenda y todo, y viene el Sanbalat famoso con la acusación, la condenación, la amenaza, y entonces este siervo precioso les dice: hey, no estén tristes, vamos a estar gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, en ocasiones, amado, acá hay una aplicación, estos son principios eternos. Cuando no hay gozo, estás débil. Y dices: no, es que yo el domingo ni voy a ir a la iglesia porque estoy tan cansado que me voy a quedar a descansar. Y no vas a la iglesia y te quedas a descansar y estás igual de cansado. ¿Sabes por qué? Por la ausencia de gozo. No por el mucho trabajo. O porque el trabajo que estás haciendo, el que sea honesto, el que sea, cuando no lo haces para Dios, lo haces por dinero o para quedar bien con otros, no va a haber gozo. No va a haber gozo. ¿Sí? Entonces, el gozo es una fuente de fortaleza, ¿sí? De vigor y de fuerza. En la Biblia encontramos 300 menciones acerca de la alegría, 40 acerca del gozo del Señor, pero algo que me impacta mucho es que Pablo aprendió a estar contento con lo que tenía. Ahora, ¿qué tenía Pablo ahí en Filipenses 4:11? Dice: he aprendido a estar contento, sea que tenga poco o tenga mucho. El contentamiento es una expresión del gozo de Dios. Ahí en el 4:11 él declara esto, de que tenía cadenas, preso, comía lo que medio le daban, estaba tirado en el lodo, en el piso, ahí dormía y comía y hacía. ¡Qué tremendo! Y él dice: estoy contento. ¡Wow! Aprendió a estar contento. Y en el 4, al inicio del capítulo 4:4 dice: gócense, hermanos. Otra vez les digo, gócense. Alguien que está pasando sufrimientos por causa de Cristo te exhorta a estar gozoso, ¿sí? Porque él, a pesar de las cadenas, su gozo no minaba. Por eso escribe: estén siempre gozosos, porque Pablo fue el que escribió a Tesalonicenses, ¿verdad? Una señal de madurez y crecimiento espiritual es el gozo constante, mi amado. Yo veo en la iglesia del Señor, a través de tantos años de participar en varias iglesias, pastoreando, pero en muchas más compartiendo, rostros en el estado, por decir, normal, cotidiano, o tristes o enojados. Y no estoy hablando que una sonrisa signifique gozo, no, pero se nota el gozo, ¿sí? ¿Qué pasa? Y si te preguntan frecuentemente: ¿estás enojado? ¿Estás triste? Y no estás enojado y no estás triste, obvio que tampoco estás gozoso. ¿Qué pasa? Algo está impidiendo el fluir del espíritu que produce gozo, ¿sí? Y él está diciendo: estén siempre gozosos, porque la fuente del gozo va a ser Dios, su presencia. La salvación, el perdón de pecados va a ser gozo, ¿sí? Entonces debe estar constante. Esto no se basa en lo externo, que la mayoría somos de fe circunstancial. Si todo va bien, como nosotros lo contemplamos y queremos, estamos contentos. Pero si las cosas se empeoran, ya estamos enojados o tristes o temerosos. ¿Y qué pasó con el gozo? El gozo es un elemento porque es evidencia de la presencia de Dios. Y no es que te rías de lo que está sucediendo. No estoy hablando de risa, yo estoy hablando de gozo, ¿sí? El apóstol Santiago agrega y dice: bienaventurados son cuando pasan por pruebas. Doble gozo, doble dicha, doble felicidad. Nos falta
Se nos cae la cara, se nos cae el ánimo, ya no queremos seguir viviendo, ya para qué. ¿Qué pasa? Son instrucciones. Dios dice, estén siempre gozosos. ¿Por qué? Porque su espíritu está allí, que significa su presencia, ¿sí? Y si nada más estamos basados en lo que está sucediendo alrededor, ay, mi amor, en todas las ciudades, ¿verdad? Estamos viviendo en México ya casi por 2 años. Y la verdad que México también es bastante peculiar, ¿verdad? Puede amanecer fresco, la gente sale bien tapada y al medio es un calorón impresionante, al rato unos chubascos que nos agarran desprevenidos y luego en la tarde fresco, fresco y luego en la madrugada frío. Bien, si tu estado de ánimo se va a basar en el clima, no hombre, pues pobres de nosotros. Sí, estar contentos, ¿sí? Que salió el sol, contentos. Que no salió, contentos. Que llovió mucho, contentos. Que no ha llovido, contentos. O sea, que no nos basemos en lo externo, porque el gozo es interior. No es por lo que pasa afuera, ¿sí? No es una emoción, es una expresión espiritual de la presencia del Santo Espíritu viviendo en nosotros. Lo opuesto, tristeza, que es muy natural, pero si estás triste, pues haz oración, hermano. Si estás enojado, dice la palabra, deja la ira, desecha el enojo. Y si estás temeroso, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. O sea, para todo hay respuesta, pero agarramos así como posturas cómodas o conocidas y me estaciono allí, ¿verdad? Y entonces estas acciones hacen que el gozo venga abajo. Número 2, oren sin cesar, sin parar, sin detenerse. Ahora preguntaremos, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se vive esa actitud? Y es cuando tú creces y maduras en la fe, lo primero que va a pasar es que vas a cambiar la oración aprendida de memoria por palabras que el Santo Espíritu de Dios te va a inspirar. ¿Sí? Y yo en la mañana las desafiaba y cuando estaba desafiando al grupo, yo veía las caritas así como que, ¿le entro o no le entro, verdad? Y le digo, ¿quién está dispuesta? Y hago la misma propuesta ahorita, ¿no? ¿Quién está dispuesto a dejar de orar como perico? De solamente repetir frases, porque si te ha pasado lo siguiente te vas a identificar. Estás orando a lo mejor muy sinceramente, muy necesariamente, porque tienes esa necesidad, pero te viene frase tras frase, tras frase, tras frase, ya así como programadas, o sea, quieres decir otra cosa y ahí está la frase, y la que sigue, la que sigue, la que sigue. Eso es mental, eso es aprendido de memoria. Esa no es la oración que está diciendo aquí. No, imagínate, está repite y repite. Yo les platicaba una experiencia que tuve muy fuerte cuando vivíamos en Guadalajara. Y me acuerdo que una ocasión estaba yo orando. No me recuerdo si era en la mañana o en la noche. Y en mi buró tenía mi Biblia, tenía mi lámpara y mi grabadora. ¿Se acuerdan esas grabadoras de cassette? Y entonces, sí, por mucho tiempo yo he acostumbrado a acompañarme de cantos de adoración, de alabanza en mi tiempo con Dios. Y entonces estaba yo orando y clarito escuché la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿por qué no grabas tu oración? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo grabo mi oración? Sí, grábala. Y cada día pones el cassette y le pones play. Porque siempre dices lo mismo. Ahora, Dios en su misericordia nos tiene compasión y nos tiene comprensión y nos ama. Y a pesar de que ni sepamos orar, ni sepamos pedir, Él obra conforme a su propósito y planes. Él es soberano. Pero tú y yo nos aburrimos. No sé si te aburres de momento. Las mismas palabras, el mismo orden, las mismas frases, las mismas personas, y lo mismo, y ya llega un momento, se te acabó el repertorio y amén, porque pues ya no hay más nada que decir. Porque la oración ha estado acá, en el cerebro, en la mente programada. Tiene que bajar al centro de tu ser para que sea una expresión del Espíritu. En tu espíritu, al Espíritu que es Dios. Dios es Espíritu. Y entonces
esa comunión, esa unidad, ¿sí? Yo me acuerdo que golpeó mucho mi mente, claro que no me fue agradable, pero me sacudió. Y dije, es cierto, Dios, es cierto. Hasta para la comida siempre digo lo mismo, como rezo, repetitivo, repetitivo. A veces juzgamos, ¿verdad? Otros grupos, ay, pura repetición, pues ora. Yo les dejé una tarea y te la dejo también a ti en la mañana. Ora audiblemente y escúchate qué oras. Y te vas a dar cuenta si estás en esa vana repetición. Esta oración de la que está hablando, ¿sí? De orar sin cesar, de no pares, no te detengas, es cuando tú subes a otro nivel espiritual y entonces empiezas a ceder al Espíritu Santo de Dios y aprendes a ser guiado por Él, y es lo que vemos allí en Romanos 8, 26 y 27. Fíjate. No, es que esto es precioso y te quiero leer esta porción de la Escritura de Romanos 8, 26 y 27, que sin duda la has escuchado en varias ocasiones, pero que ahora te va a significar de una manera muy, muy interesante, porque está relacionada con la oración que Dios quiere que hagamos. Fíjate, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí está. Somos débiles, somos humanos, somos carentes, somos limitados. A veces nuestra oración no sale de nuestro entorno porque no tenemos esa guía. O sea, oramos por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que queremos, pero no estamos siendo instrumentos de intercesión verdadera, de clamor verdadero, ¿verdad? Y entonces dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios nos va a guiar en expresiones varias. En ocasiones puede ser suspiros, puede ser lágrimas, puede ser llanto, pero no por una causa que tú dices, estoy pasando por esto. No, sino en esa expresión. Y Dios entiende y traduce eso que estás diciéndole a Él. Pero añade, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y si logramos este tipo de oración, que va a ir en un crescendo, ¿verdad? Va a ir madurando, porque yo te digo una cosa, cuando yo decido y le creo a Dios, yo ya no quiero orar frases aprendidas de memoria, así como que me golpeaban una y otra vez, querían a veces penetrar y tomar el protagonismo. Y yo dije, no, y era como una agonía, porque es romper con un hábito a veces de años, ¿sí? A veces desde la niñez. A ver, repite conmigo. A ver, repite conmigo. Y ahí estamos nada más repitiendo cosas que tantas veces ni sentimos ni entendemos. Y el Padre que conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, ¿sí? Entonces es esa oración guiada que obvio que no estamos pasivos. No es el Espíritu Santo orando y yo aquí tranquilo esperando a que termine. No, sino que Él viene y nos influye y nos inspira y nos revela y nos muestra y nos da las palabras correctas y nos da las expresiones que debemos de decir, y entonces suceden cosas maravillosas. Oren sin cesar, y yo no he encontrado otra forma que la escritural para poder orar, ¿sí? La oración guiada por el Espíritu es también, me llama la atención cuando estoy buscando la palabra orar en la concordancia bíblica, me encuentro más de 300 menciones, pero veo el prefijo orar, adorar muchas veces. Entonces me queda claro que la oración es una forma de adoración, porque cuando tú oras, estás dándole el lugar primero al Padre en tu vida. Le estás dando gracia, le estás adorando, le estás alabando, le estás pidiendo, le estás expresando tu sentir. Entonces Él está siendo adorado.
No necesariamente la adoración va con música, ya lo hemos compartido. También es con música, pero no necesariamente. Y entonces vemos que esta oración tiene que ir acompañada, porque no va sola, no son palabras. Esto va acompañada de acciones como fe, confianza y esperanza. ¿Sí? Esta oración es como la que dice ahí Efesios 6:10. En Efesios 6:10 nos da una expresión muy bonita que precisamente el apóstol Pablo, nos indica cómo hacerlo. Perdón, 6:18. Termina lo que es la instrucción acerca de la lucha espiritual. Y entonces dice el 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Aquí está. Oren sin cesar, oren sin parar, oren sin detenerse. ¿Cómo se logra? Haciendo en el Espíritu. Porque tu mente se distrae, tu mente se desconecta, tu mente se aplica a otras cosas que obvio que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero aun cuando andamos trabajando, andamos manejando, andamos laborando, andamos limpiando, andamos alzando, tu espíritu sigue en oración constante. ¿Sí? Y por eso tenemos que bajar esa forma de orar, de aprendido de memoria, para que nuestro espíritu, que mora el Espíritu Santo, nos guíe cómo hacerlo, ¿sí? Y va a haber oraciones, me acuerdo un tiempo atrás que pasé por unas aflicciones muy fuertes y Dios solamente me inspiraba y me decía, adora. Y yo no le pedía más nada que exaltar su precioso nombre. Yo lo adoraba, yo conocí el carácter de Dios de una manera tan profunda, tan personal, tan revelada, y Él se encargaba. Tengo mucho tiempo de no pedirle a Dios cosas que se compran con dinero. No necesito no sé tú, si tú se lo quieres pedir, pídeselo, pero yo no necesito decirle, Dios, necesito esto, necesito aquello, no. Yo le pido cosas que no se compran con dinero, para que cuando yo tenga los recursos para adquirir algo, yo tenga la sabiduría que comprar, cómo comprar, dónde comprar y para qué comprar. No soy compradora compulsiva. No soy de las que está triste y me voy a comprar ropa o zapatos. No. ¿Por qué? Porque le pedí antes del recurso para algo que necesito, yo le pedí que me diera la sabiduría, la comprensión. ¿Sí? Y Dios lo hace. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones. Esto dice Efesios 6:18. ¿Cómo podemos orar en todo momento y en toda ocasión? En el Espíritu, mi amado. Sí. Tu espíritu conectado con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, y entonces podemos cumplir esta segunda instrucción de poder orar acompañados de fe, de esperanza, de confianza, creyendo en el tiempo y en la voluntad perfecta del Señor para nuestra vida. Sobre todo en el nombre poderoso de Jesús y guiados por el poder del Espíritu Santo. 3. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Y nos da el justificante. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esta acción y actitud también la genera el Espíritu Santo. Es reconocer su gracia, su favor inmerecido, su misericordia, su bondad, su fidelidad. Ayer ponía en mi Facebook, ¿no? Muchos ponen, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande su fidelidad. Bueno, si tú crees esto, entonces tienes que ser misericordioso y tienes que ser fiel, porque ya te lo dio. Hay que replicarlo, hay que compartirlo, no solamente decirlo y creerlo, ¿sí? Entonces, un corazón agradecido es opuesto a lo natural. Por lo general, y observen los niños, y los niños son muy auténticos, ¿no? Entonces, le dan a algún niño un dulce, un regalo, un pastel, etc. Y entonces el niño rápido va a comérselo, a disfrutarlo. Y entonces el papá, la mamá, ¿cómo se dice? Y el niño, no obligación, no le nace, no le fluye, no es su esencia. Gracias. Y a veces hasta enojados. Gracias. ¿Verdad? No es humano. La gratitud no es humana.
Somos por naturaleza muy desagradecidos. Y entonces necesitamos aprender que como la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, hay que aprender a ser agradecidos. Es saber que aún en medio de la prueba Dios está, ¿sí? Entonces damos gracias a Dios porque Dios estuvo en medio de la prueba. Dios está en medio de la circunstancia difícil. Y que observemos que hay muchas cosas que Él evita que nos pasen por su misericordia, ¿sí? Cuando a lo mejor otros fueron dañados y fuimos librados. Y no es jactarse, y no es compararse, y no es menospreciar, no, es ser agradecidos. Aunque sabemos que somos inmerecedores, a través de Jesucristo, Dios nos hace merecedores de estas bendiciones, ¿sí? Porque Él extiende su favor hacia nosotros. Un corazón agradecido a Dios es una ofrenda grata a su presencia. La gratitud es algo que tenemos que tener en nuestro corazón constante, porque déjame te digo, aunque hayas trabajado mucho, aunque te hayas esforzado mucho, aunque hayas logrado tus objetivos, aunque tengas los recursos, los bienes y todo aquello por lo cual soñaste y ahora lo tengas, si no fuera porque Dios estuvo dándote vida, salud, inteligencia, fuerza, habilidad, capacidad, tú no lo hubieras logrado. Y entonces decimos, gracias Dios. Y cuando la gente cae, ¿verdad? Y me acuerdo tanto, me viene ahorita a mi mente el relato de Daniel capítulo 4, ¿no? Cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sale y se pasea ahí por el patio, ¿verdad? De su palacio, y el hombre está así todo hinchado de orgullo, de jactancia, en esa situación donde él piensa que nadie lo merece, ¿no? Que él es maravilloso y que él está en una situación como de altanería precisamente, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Señor? Lo derriba, ¿verdad? Y entonces él antes de esto tiene un sueño y entonces luego se ve el cumplimiento del sueño, ¿sí? Fíjate, te voy a leer un cachito de la escritura, es capítulo 4 de Daniel, a partir del verso 28. Porque me vino a mi mente, no lo tenía aquí en mi escrito, pero yo sé que Dios quiere mostrarnos algo. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. Acuérdate que él tuvo un sueño, Daniel viene y le interpreta el sueño, ¿verdad? Y entonces está hablando de que tal como fue predicho en el sueño, pues sucedió. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Bueno, yo me río porque digo, pobre hombre, diga, mi. Él pensaba que era él, ¿no? Mientras estas palabras aún estaban en su boca. Mientras, o sea, él no acababa ni de hablar, ¿verdad? Se oyó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esta manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Fíjate. Así que no te creas que eres tú el súper mega poderoso y el mejor de todos y el súper inteligente y que lo lograste. No. Aparte de Dios, que es soberano y lo permitió, hay muchos que colaboraron para que lograras.
¿Qué hay que hacer? Dar gracias. Dice, cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, así que mi amado hay que recuperar la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Fíjate, esto es alabanza, esto es adoración, esto es gratitud. Así es que no nos creamos la idea de que yo lo he logrado, yo es por mí, por mi fuerza. Claro que se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, se requiere entrega, se requiere valor, compromiso, claro que sí, pero Dios va a recompensar. Pero si no fuera por Él, ¿sí? Él estaba jactándose de mí, y amaneció como animal. Ahora, no se vuelve a hablar de otro caso así semejante en las Escrituras, pero es una palabra de advertencia. Ser agradecidos. Y no solamente con Dios, sino con otros. ¿Y por qué no tomar un tiempo? Yo ponía un ejemplo en la mañana, ¿verdad? Estaba una mamá con su hija. Y le dije, ¿quién cocina de las dos? Pues a veces una vez a la otra, ¿no? Trabajan. Y le dije, y ustedes después de dar gracias a Dios se dirigen una a la otra y se dan gracias porque prepararon el alimento, porque pusieron la mesa, porque está ahí servido. Y voltean a ver si dijo, nunca lo hemos hecho. Fíjate. Y qué bonito. A mí me gusta mucho luego tomar la mano a mi esposo y decirle gracias porque trajiste el recurso, porque proveíste para esta casa. Y dar gracias a aquel que te habló de Jesucristo, aquel que te insistió para que abrieras tu corazón al Padre, aquel que te dio el buen consejo, aquel que te ayudó en tiempo de necesidad, que oró contigo, aquel que te escuchó, aquel que te hizo llegar un recurso, aún económico, material, que no esperabas. Mi pregunta es, ¿le has dado las gracias? ¿Te has acercado para decir gracias y aún al pasar del tiempo recordar esto y decir, oye, estaba yo recordando qué bendición tan grande fuiste en mi vida? Déjame darte las gracias otra vez. Tú no sabes lo que se desata con todo esto. ¿Sabes qué se desata? El poder del Espíritu Santo. 4. No apagar el Espíritu. ¿Qué significa? Desobedecerlo, resistirlo. Estas 3 primeras que vimos, que vienen otras en este capítulo 5, son, como te decía, para la vida diaria. Entonces, si insistes en ir en contra del gozo, no estar gozoso, no desarrollar contentamiento, si se te olvida hasta orar, ¿verdad? Porque de momento hasta se nos olvida orar. Y si no hay un corazón agradecido, estás en el camino de apagar al Espíritu Santo en tu vida. Y es como tener una lámpara, pero apagada en el interior. No hay iluminación, no hay revelación, no hay guía, no hay inspiración. Y entonces, ¿qué hacemos? En el automático, así como en la oración automática, bueno, ahora vamos a caminar en la vida automática, o sea, todo lo que diario sabemos, hacemos como autómatas, como robots. Cuando viene el Espíritu a nuestra vida es cuando tú naces de nuevo y lo recibes como Señor y Salvador al amado Jesús, ¿verdad? Y empieza su obra. Pero la desconocemos porque nuestra vida antes de ese encuentro salvador fue gobernada por el alma, por las emociones, por los sentimientos, por los pensamientos humanos, claro, la influencia de fuera, pero a final de cuentas te llevas por lo natural. Viene lo sobrenatural divino y no sabes qué es. Y algunos han encajonado que el Espíritu Santo se manifiesta solamente si te caes o si hablas en una lengua. No. Puede ser que en algunos casos suceda esto, pero el Espíritu Santo es más que esas expresiones. Está lleno del Espíritu porque está hablando en una lengua extraña. No, el Espíritu Santo, fíjate, lo primero que hace en la vida de aquel nacido de nuevo es que le trae la convicción de pecado, por eso nace de nuevo,
porque reconoce que es pecador. ¿Quién crees que produce ese sentir correcto de que es pecador si no es el Espíritu Santo? Le trajo la convicción y que ese pecado le separa de Dios y que necesita resolver el problema del pecado para acercarse a Dios. Por lo tanto, lo confiesa, se arrepiente y ese arrepentimiento lo genera el Espíritu Santo y entonces Dios lo perdona y lo limpia de toda maldad con la sangre de Jesucristo, ¿sí? Y entonces vemos que empieza ese mover que no conocíamos. Tiene esa experiencia hermosa de convicción personal, de salvación y de perdón. Pero también tiene la actitud de arrepentimiento, que no es al inicio nada más del encuentro con Dios, es una constante cuando sabemos que le fallamos a Dios. No nada más es el día que lo recibiste, te arrepentiste de tus pecados, no. Y luego hay gente pública, ¿no? En el medio artístico, en el medio político, en el medio deportivo, ¿verdad? En el medio intelectual, que se jactan en las entrevistas a decir, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¿No está el Espíritu Santo en ellos obrando? Claro que siempre habrá cosas de las que nos tenemos que arrepentir. Pero otra cosa que el Espíritu Santo produce es el discernimiento espiritual, que va a venir a dejar de lado la conciencia, porque la conciencia sí nos dice es malo, es bueno, pero hasta allí. Pero el discernimiento espiritual nos señala lo que es a lo bueno, bueno y a lo malo, malo, y nos ayuda, escúchame, a hacer lo bueno y a vencer lo malo. El Espíritu de Dios, cuando tienes ese discernimiento, y luego te da la comprensión, el entendimiento, ¿sí?, espiritual. Junto con ese mover del Espíritu de Dios, te ayuda a comprender, y de ahí viene esa comprensión hasta para aquel que está sufriendo. A lo mejor tú no has sufrido lo que él, pero tú percibes en tu espíritu su sufrimiento. Pero también te ayuda a comprender y a entender las Escrituras. Y a mí me sorprende mucha gente que lee la Biblia y la abandona porque no la entiende. Porque también la Biblia no se entiende con el intelecto humano, con la razón, con la lógica. La Biblia se entiende con el Espíritu de Dios, que trae comprensión y entendimiento espiritual. Pero no queda allí. También trae revelación e iluminación a tu interior. ¿Y qué significa? Que te va a descubrir cosas que ignorabas, ¿sí? Me gusta mucho la obra del Espíritu en la consejería, porque fíjate, cuando estamos nosotros en el plano de consejería bíblica, con oración, con palabra, con fe en Dios, el Señor nos revela cosas, tanto a nosotros como consejeros, y nos muestra para ayudarle a la persona a que se anime a abrir su corazón. Pero muchas veces la persona de momento está platicando, oye, no me acordaba de esto, ya se me había olvidado. ¿Quién crees que se lo reveló? ¿Quién crees que le inspiró y le iluminó a recordar aquello que puede haber sido la raíz de una actitud destructiva? ¿Sí? El inicio de una carencia o de una situación de daño profundo, para que lo resuelva. ¿Ves? Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces nos da el poder del amor, nos da el poder del fruto del Espíritu, el poder del perdón. Y entonces cuando nosotros nos resistimos a esta influencia, a este poder, desobedecemos, se apaga. Sí. Y para terminar, lo he platicado en otras ocasiones, lo he compartido, pero está ligado, ¿no? Porque a veces la gente dice, ay, estoy muy triste, no sé ni por qué estoy triste. Bueno, te voy a decir que si tú eres creyente y tienes el Espíritu Santo de Dios, puede ser que hayas contristado el Espíritu Santo y ni cuenta te has dado que lo has contristado. Y te está comunicando un sentir de estar contrito. ¿Ves? Y ahí en Efesios 4, a partir del 25 al 31, fíjate lo que dice. Dejen de mentir,
¿sí? No pequen al dejar que el enojo les controle. No den lugar al diablo. Si eras ladrón, ya no robes, deja de robar. No emplees un lenguaje vulgar, grosero, ofensivo, ¿sí? Y estas acciones, si uno como creyente las sigue practicando, van a contristar al Espíritu Santo. Y añade el apóstol 31. Quítense de ustedes la amargura, la furia, el enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Quién tiene que hacerlo? Cada quien. Porque si esto está allí, yo no puedo ver cómo una persona que tiene amargura fluye el gozo. Ore sin cesar y sea agradecido. Porque en lugar de eso va a ver lo que genera la amargura. La queja, la crítica, la culpa, el señalamiento, la inconformidad, la insatisfacción. Bueno, ¿te das cuenta? 4 instrucciones divinas, de las muchísimas que hay para vivir una vida cristiana auténtica. Vamos a ir añadiendo otras, ¿te parece? ¿Te parece este tema? Y en las cartas del Nuevo Testamento, encontramos muchas instrucciones. Y a veces vienen así seguiditas. Y yo creo que nos va a hacer mucho bien, ¿sí? Tomarlas como mandamientos de Dios para aplicarlas a nuestra vida. Y que de esta manera podamos tener la bendición hermosa del fluir del Espíritu Santo. Porque Él es el que va a producir el gozo. Él es el que va a guiarnos en la oración. Y Él es el que va a ponernos un corazón que cuenta las bendiciones y no los problemas. Que es agradecido con Dios, pero también con todos aquellos que le generan un beneficio, una bendición. ¿Qué te parece que oremos y que le pidamos al Señor estas cosas? Yo sé que probablemente has escuchado acerca de este tema. Ahora nos falta vivirlo. Y que de veras seamos desafiados a quebrar esos aspectos que al ser religiosos, al ser aprendidos de memoria, déjame decirte que no dan buen testimonio, no impactan al incrédulo, no inspiran a otros creyentes que empiezan el caminar y hasta son estorbo. Entonces necesitamos decirle a Dios con todo nuestro corazón: ayúdame, ayúdame, Señor. Y Él dice: ya te envié al Espíritu Santo, Él, el Paracletos, el que está allí, el que nunca te dejará y nunca te abandonará. ¿Qué te parece que oremos juntos? ¿Estás listo? Ora conmigo y dile al Señor de lo profundo de tu corazón: amado Dios, yo reconozco que he estado más gobernado por emociones y sentimientos que por el gozo que fluye del interior. Ha sido mi alegría o mi felicidad basada en personas, en cosas, en circunstancias, en logros. Y estoy arriba y estoy abajo y estoy arriba y estoy abajo. Pero yo quiero experimentar ese gozo de siempre, a pesar de. Así como Pablo en una cárcel podía decir: gócense. Yo quiero que fluya ese gozo, Dios, y que me muestres qué está estorbando. Confieso pecado de ingratitud, confieso pecado de falta de oración. Y esto, que a veces yo pienso que tú estás lejos y realmente el que se ha alejado soy yo, porque ha dejado de escuchar, de obedecer y de seguir la voz de tu Espíritu. Dios, aquí estoy delante de ti, con la firme determinación de dejar de repetir vanamente frases prefabricadas, aprendidas de memoria de años, Dios. Déjame escucharme como oro. Yo sé que tú eres paciente, bueno, misericordioso, que tú no te cansas de escuchar mi voz, porque conoces mi necesidad, conoces mi fe, conoces mi búsqueda, pero a veces a mí me ha aburrido. Díselo ahí donde tú estás. Y yo quiero la guía de tu Espíritu, que pueda orar en todo tiempo,
Que no sea tan solo en tiempos de necesidad, de enfermedad, de carencia, de problemas, sino en todo tiempo, adorándote, alabándote, bendiciéndote, pero escuchando tu voz. Quiero ser de esos que no paran de orar, que su espíritu está conectado constantemente y que tu espíritu está tan sensible al mío que me comunicas tus palabras, me comunicas tus planes, me comunicas tu propósito. Pero también, Señor, necesito tener un corazón agradecido. Uno que aprenda a reconocer que todo aquello que tengo no es porque yo lo logré, yo lo alcancé, sino porque tú pusiste todos los medios y recursos para que pudiera obtenerlo. Y que aprenda a ser agradecido por cada bendición. Que cuente mis bendiciones cada día. Que no me canse de agradecerte. Y que esto genere también en mí la gratitud a otros que me han hecho bien. Que puede ser gente de la familia, amigos, hermanos, compañeros, en fin. Que yo pueda tener un corazón que de veras diga gracias porque reconoce la dádiva. Y que Dios, mi gratitud sea una ofrenda grata delante de tu presencia. Y que pueda dar gracias en todo, aún en medio de una circunstancia difícil, porque en medio de eso tú estás para librarme. Y tú evitas que pase algo peor. Y tú me guardas de algo más difícil que sea insoportable para mí. Y Dios amado, perdóname cuando al fallar en estas acciones, sin yo pretenderlo ni quererlo, he apagado al Espíritu Santo en mí. Perdóname cuando al mentir, al enojarme por tiempo prolongado, cuando he tenido actitud de robo, de tomar lo que no es mío, cuando han salido de mi boca palabras deshonestas, cuando hay todavía rasgos de amargura, o también enojo, o malas palabras, o una conducta reprobable. ¿Cómo creer que no va a pasar nada si tu espíritu se contrista? Y Dios, que en esta noche yo te pido, en el nombre de Jesús, que muchos que han recibido este mensaje a lo profundo de su corazón puedan ver en su vida un parteaguas, un antes, un después, de haber reconocido que la presencia que tú prometiste cuando Jesús estaba en la tierra, de no dejarnos solos, sino de enviar un poderoso consolador, sea real en la vida de cada uno de tus hijos. Y que de esta manera, Dios, podamos reflejar tu gloria y dar buen testimonio. Y que ya no nos vuelvan a decir, ¿por qué siempre estás enojado? ¿Para qué vas a la iglesia si sigues igual? Sino que nos digan, ¿por qué estás tan contento? Y que les digas, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Amado Señor, ponemos esta palabra en tu mano poderosa para que llegue a cada corazón y haga su propósito por el cual ha sido dada. Y que nos permitas ver cambios bien favorables en nuestra vida, que den gloria a tu nombre. Pedimos esto, agradecemos esto, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados, pues yo espero en el Señor que me manden ahí sus comentarios y que me digan qué está haciendo Dios en tu vida, porque es maravilloso. Yo me gozo mucho cuando veo que los hijos espirituales caminan en la verdad. Oh, eso paga, eso recompensa todo el tiempo invertido en estas vidas. Sigue adelante, confía en el Señor y haz estas acciones y verás la diferencia. ¿Qué te parece? Próxima semana, con la ayuda del Señor, a la misma hora aproximadamente, compartiendo la palabra preciosa del Señor. Un abrazo, bendiciones, hasta pronto.